Qué bueno saber que todavía existen guerreros firmes al llamado y obedientes al llamado que Dios ha hecho y que siguen reuniéndose para hacer este tipo de prácticas tan importantes dentro de nuestra fe. Y precisamente hablando de llamado y hablando de obediencia, sobre ese tema es que vamos a estar desarrollando un poco y vamos a estar orientando un poco la enseñanza de hoy, ¿no? Eh, para ello quiero que por favor nos dirijamos, sin más preámbulos, a el capítulo 3 del libro de Éxodos y vamos a estar leyendo, vamos a hacer una lectura un poco amplia, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Acá no tenemos otra cosa más que el registro del llamado que Dios hace a su gran siervo Moisés. Vamos entonces a leer en el nombre de Jesucristo y que el Espíritu Santo añada sabiduría, añada revelación, añada todo el discernimiento que necesitemos para poder descifrar este glorioso mensaje. Dice entonces la palabra de la siguiente manera. Moisés cuidaba de las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ver esta gran visión, ¿por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. También dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus exploradores o sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los hivitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con la cual los egipcios la oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón a sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve pues, yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Bendita sea la palabra de nuestro glorioso Padre Celestial. Damos gloria y honra a nuestro Señor. Qué tremenda la historia que nos relata y que recoge este interesantísimo libro, el segundo libro en orden de nuestro amado texto por antonomasia y que construye toda la base fundamental, toda la base epistémica de nuestra fe, todo el conocimiento sobre el cual nosotros debemos emprender este bello y precioso peregrinaje de lo que significa transitar sobre la fe cristiana. Tenemos en Moisés uno de los personajes, sin duda alguna, más interesantes de todo el texto sagrado. Hay muchos comentaristas y muchos teólogos que en consenso han llegado a la conclusión que seguramente después de Cristo el personaje más grande que podemos encontrar, o más bien entre los personajes pudiéramos decir simples seres humanos mortales, sacando por supuesto a Cristo de la fórmula, sabiendo que Cristo se encuentra en una posición mucho más elevada, tenemos quizás en Moisés reunido todo el conglomerado de facultades necesarias para poder llevar a cabo un ministerio. Y es sin duda alguno uno de los personajes más interesantes que nosotros podemos desarrollar y que bien hacemos en desarrollar cuando estamos en nuestros púlpitos, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Moisés, sin duda alguna, es un arquetipo de lo que significa ser un verdadero líder. Un líder que tuvo
que llevar una cuantiosa obra, una obra increíblemente monumental. Se dice que aproximadamente entre los comentaristas que hablan sobre cómo pudo haber sido más o menos en números la congregación a la cual Moisés asistía en los tiempos bíblicos, se dice que era más o menos aproximadamente entre unos 2 y 2,5 millones de personas con quienes Moisés tuvo que lidiar. Ahora, imagínense, sobre todo los pastores que me escuchan, imagínense cuán difícil debió haber sido para un hombre lidiar con 2,5 millones de personas en promedio. Si aún incluso para nosotros a veces tener que lidiar con 100, con 200, 300 personas suele ser a veces todo una misión imposible, así como la película, que bueno, no resulta siendo a la vez imposible porque lógicamente el Señor nos asiste y el Señor es quien nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da la ciencia y nos da la fuerza para que podamos llevar a cabo y emprender el ministerio al cual Él nos ha llamado. Y imagínense ustedes entonces el nivel de líder, el nivel de liderazgo, las competencias, virtudes y facultades con las que Dios tuvo que preparar a su siervo Moisés para poder llevar a cabo tan grande empresa. Porque esto es impresionante, realmente tener que tratar con una semejante cantidad de personas no era nada fácil. Ahora, para que nos retrotraigamos un poco en la historia, porque es necesario tener un poco de contexto, un pequeño background acerca del personaje que estamos en este momento estudiando, recordemos que Moisés fue un personaje muy interesante dentro de la historia de Israel, sin duda alguna, interesante desde todo punto de vista. Todo lo que se estudie sobre él no deja de ser sumamente llamativo para la que nos dedicamos a la labor del estudio de las Sagradas Escrituras y de expresar lo que el texto sagrado indica. Podemos encontrar, por ejemplo, que su historia comenzó siendo una historia bastante, pudiéramos decir, triste al principio, ¿no? Tuvo que ser separado de sus padres, tuvo que ser criado pues por la hija del faraón. Eh, Llegó en condiciones que no que estoy seguro que ninguno de nosotros desearía tener en ninguna vez en su vida, pero a fin de cuentas terminó siendo criado por su madre, quien por la providencia divina, por la sagrada voluntad del Dios Todopoderoso, se eligió para que fuera su criadora. Así que a fin de cuentas él fue criado siempre en un buen contexto de su vida por su propia madre, ¿no? Vemos que Moisés era un personaje sumamente famoso, era un personaje que ya gozaba de ciertas competencias, habilidades y facultades y de, digamos, una cierta pompa pública en lo que era el Egipto imperial de aquellos tiempos, ¿no? Un Egipto que era todo un imperio, una potencia mundial para aquel momento histórico, que sin duda alguna dejó huellas indelebles dentro de la historia, de las cuales todavía nosotros a veces abrevamos para buscar ciertos elementos cognitivos, ciertos elementos epistémicos que nos permitan a nosotros tener algunas visiones más o menos que nos permitan diagramar ciertas realidades acerca del mundo antiguo, ¿no? Sin duda alguna, este personaje histórico tuvo una vida muy interesante donde sus primeros 40 años los pasó en Egipto. Todos conocemos la historia donde él, viendo la injusticia con la cual se trataba a su pueblo originario, es decir, al pueblo hebreo, tuvo que responder en consecuencia. Y la respuesta que él dio fue, en uno de sus casos, matar a uno de esos hombres que estaba haciendo desdén de uno de los hermanos de su pueblo, lo que le llevó a tener que salir huyendo pues de esa tierra porque estaba ya siendo buscado para ser sancionado con todo el peso de la ley que indicaba el imperio para ese entonces. Luego de eso pasó 40 años con su suegro Jetro. Lo cierto es que, para resumir un poco la historia, a los 80 años de edad, luego de haber pasado por toda una escuela de la vida, donde primeros 40 años fue un personaje sumamente importante dentro del imperio más grande de la historia en ese momento, y luego de los otros 40 años fueron 40 años donde tuvo que pasarla en completa, casi pudiéramos decir que en una posición completamente que se presenta a contrapelo de lo que fue la primera realidad de su primera mitad de vida, ¿no? En esta segunda mitad de vida, en estos próximos 40 años con su suegro Jetro, Moisés tuvo que vivir debajo
digamos, en un sentido de la mesa, ¿no? Detrás del telón, detrás de las cortinas, porque ya no era esa vida esplendorosa que se había conocido en su primera parte de la vida, en esos primeros 40 años. Lo cierto es que a la edad de 80 años es exactamente la edad a la que Moisés se le hace el llamado. Fue exactamente en esa edad cuando Dios, más bien, el ángel en esta visión que acabamos de narrar, según lo que el texto sagrado nos dice, es que él es llamado por parte del Dios Todopoderoso. Es increíble esto, ¿no? Cómo fue ya en la vejez, ya un hombre anciano con canas de más, cuando Dios decide revelársele, pero acordemos que Dios no llega ni antes ni después, Él llega justamente en el momento que Él ha indicado que deben ser las cosas. El Señor entonces muestra que hay una realidad de sufrimiento en el pueblo de Israel, un pueblo que, por cierto, por el cual Moisés sentía muchos celos y por eso no en balde asesinó a aquella persona que asesinó y fue la razón que le hizo huir de la nación egipcia. Esto está más que claro acá en el Sagrado Texto, eso es lo que indica la palabra de Dios. Pero Dios tuvo que darle razones a Moisés. En este caso, bueno, lo hizo. En este caso, él le dijo que mi pueblo se encontraba, o su pueblo se encontraba en aflicción, que estaba siendo explotado y que estaba siendo pasado por una serie de situaciones que no eran para nada agradables, ¿no? Entonces, Dios comienza, como vemos, a dar razones a Moisés para que él pudiera entender la dimensión de su llamado, pero más allá de la dimensión del llamado, para que él pudiera entender la bondad del corazón de Dios, la bondad infinita de su gracia, de su misericordia, de su amor. Y todo esto lo podemos ver en el background, aunque ni tan en el background, porque realmente lo podemos leer de manera muy clara y para el que sabe leer entre líneas puede sin duda alguna llegar rápidamente a estas conclusiones. Hay algo interesante dentro de esta literatura, dentro de este registro, que Moisés, y es el punto donde quiero detenerme un poco, porque este es el punto que por regla general solemos pasar por alto, y yo lamento de verdad tristemente tener que decir que hay muchos hermanos en la fe, desde los más pequeños hasta los ministros con más años y más canas en el ministerio, que no han podido todavía vislumbrar esto. No sé si es que por falta de, no sé, de interés en buscar, por falta de objetividad, por falta a veces, por supuesto, a veces el no tener los estudios correctos, indicados también ayudan. Hay muchos sesgos, hay muchas presuposiciones, hay muchas tesis, hay muchos presupuestos que nosotros de alguna manera arraigamos en nuestra mente, arraigamos en nuestro corazón, y ellos por supuesto van a condicionar toda la visión que nosotros podamos tener y el entendimiento que podamos llegar a tener acerca de las Sagradas Escrituras. En materia hermenéutica, eso hay que, hay que desecharlo por completo. Los sesgos, los presupuestos y cualquier tipo de pensamiento que pueda haber que indique algún tipo de estorbo en el momento que estamos estudiando las Sagradas Escrituras, y es lo que debemos hacer siempre. Porque el hermeneuta, la persona que se dedica, para que sepan, para los que me escuchen y de repente nunca hayan escuchado la palabra hermenéutica, la hermenéutica simplemente tiene que ver con el método que nosotros utilizamos en teología para hacer interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Son completamente necesarias. Pero lo que Moisés declara en el versículo 11 es fundamental. Y yo quiero que acá nos detengamos. Dice en el versículo 11, pero Moisés le respondió a Dios. Ya sabemos que Dios lo había llamado, que se le había presentado en la zarza, le dio las razones del por qué se le había aparecido, le había dicho, le había hablado un poco sobre la aflicción de su pueblo. Entonces aquí Moisés replica de la siguiente manera a Dios. ¿Y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Miren que la pregunta que acaba de hacer Moisés es una pregunta que sin duda alguna hay personas que pueden darle mucha vuelta a este asunto y pueden llegar a diferentes conclusiones. Pero yo creo que aquí la conclusión a la que nos debe llevar a arribar, y lo digo porque esa es la visión que la Biblia muestra. La Biblia muestra una visión del hombre, es decir, una visión antropológica, una visión del hombre, que no es romántica. Es una visión que muchos pudieran decir es pesimista. Y sin duda tiene elementos pesimistas. Pero yo más que pesimista, yo diría que la visión antropológica que nos muestra el Sagrado Texto, y eso lo dice Jeremías, es precisamente el hecho
de que el hombre sin duda alguna no es ni ha sido lo que ha creído que es. El hombre tiene serios problemas. El ser humano antaño ha tenido serios problemas. Desde el mismo huerto del Edén nosotros podemos ver los grandes problemas que el hombre ha tenido desde siempre, desde el principio. Hay problemas de todo tipo en nosotros, hay sesgos de todo tipo, hay pecados de todo tipo, hay todo tipo de situaciones que nos ponen en una condición de minusvalía espiritual, a no ser que Cristo llegue a nosotros, nos vivifique, nos ponga su espíritu y nos levante, porque es lo único que podemos, es la única razón que puede sacarnos del hueco en el que hemos estado enterrados históricamente hablando. Entonces la visión que la Biblia muestra acerca del hombre es una visión sumamente realista. Realista, y esa realidad que muestra es una realidad que le da un golpe muy duro al ego del hombre. Y es la de lo que declara el texto, por ejemplo, en Jeremías, cuando dice que el corazón del hombre es malo, es malo. Y es malo al nivel de ser más malo que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Ese es el corazón del hombre. Allí podemos ver cómo se revela la anatomía espiritual del alma del ser humano. Allí se revela la anatomía y esa es, digamos, un apotegma, un aforismo, es una sentencia breve antropológica de la realidad propia del ser humano. Por eso que esta pregunta que Moisés hace aquí no es una pregunta carente de sentido, es una pregunta que de hecho encierra un entendimiento absolutamente impresionante de parte de Moisés, de su humanidad. Él dice, pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Cómo es que tú te me apareces a mí siendo un hombre tan perverso, tan corrompido, hasta asesino me he convertido? ¿Cómo es que tú, siendo un ser tan santo, tan puro, tan grande y tan majestuoso, siquiera piensas en detenerte a orientar tu mirada hacia mí? ¿Cómo puede ser esto posible? Y es que razón no le faltaba a Moisés en la pregunta que estaba planteándole a Dios. Razón no le faltaba. Y es la misma razón que nos aqueja a todos y cada uno de los seres humanos que vivimos en esta tierra. Todos nosotros, hermanos, que hemos transitado por cierto tiempo ya dentro de la fe cristiana, los que hemos tratado de ver la Biblia y el mensaje que está de la manera más objetiva, tratando de ser siempre bien serios en el asunto de la interpretación y de poder llevar la realidad del texto a nuestras vidas, nos podemos dar cuenta que este es un asunto que siempre nos ha acompañado y que históricamente ha venido detrás de nosotros como especie de una sombra. Esto es algo que en la medida que nosotros vamos avanzando en el estudio de las Sagradas Escrituras nos vamos dando cuenta. El hombre ciertamente es absolutamente nada sin el Señor, no tenemos ningún sentido, nuestra vida no tiene sentido y no tiene ningún valor a no ser que Dios esté con nosotros. Es la única forma que podamos adquirir valor. Por eso Moisés entonces le dice, pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me escoges a mí? Entre tantas personas que pudiste haber escogido, a lo mejor hay personas mucho mejores que yo, mucho más capaces, mucho más calificadas, con un espíritu menos perturbado, menos manchado, menos arrugado, con menos problemas y con menos situaciones que tener que resolver, de tener que atender, y vienes a escogerme a mí. Y es que precisamente ahí es donde está el punto. Dios escoge a lo más vil y menospreciado del mundo. Dios llama a lo más vil y menospreciado del mundo. Dios no llama a los que se creen justos. Podemos recordar, por ejemplo, cuando Cristo presenta la parábola del hombre, del publicano y del hombre y del fariseo, del religioso, donde dice que el publicano, el fariseo, se sentía ufanado porque decía que incluso él cumplía con creces las demandas que Dios le hacía, que él pedía que ayunara tanta cantidad de veces y él doblaba eso, que él pedía que diezmara tanto y él doblaba eso. Bueno, y una cantidad de cosas que dice ahí. Mientras que el publicano, un ser bastante repugnante para el primer siglo, porque eran los recaudadores de impuestos y todo el mundo era hater de todo este tipo de gente, porque eran gente que sin duda alguna estafaba al pueblo, él por lo contrario decía que no era digno y que era un ser digno de, que no era digno ni siquiera de conmiseración. Eso todo, por supuesto, tratando de resumir un poco lo que cuenta la parábola. Exactamente lo mismo es lo que está pasando aquí con Moisés. Ahora, nosotros no sabemos cuáles son las razones que llevan a Dios a que nos escoja. Eso es algo que no está revelado dentro de las Sagradas Escrituras.
No hay una razón. Dios no tiene razones para escoger a las personas que Él decide escoger. Él no tiene razones. No es que uno se escogió porque es más bueno que el otro o porque algunos tienen algún tipo aparente de, no sé, de competencias superiores a las que puede tener otra persona. No, yo creo que incluso si pudiéramos llegar a algún tipo de conclusión, creo que a lo mejor Dios escoge sobre la base de ver cuáles son los seres que la vida más ha desechado, la gente por la que nadie pagaría un medio, la gente por la que nadie metería sus manos en el fuego, la gente que no tiene ningún tipo de valor social, ningún tipo de valor cultural, que no tiene ningún tipo de pompa, ningún tipo de cuestiones de qué ufanarse, ¿no? Precisamente la miseria humana a lo mejor sea uno de esos grandes imanes que atrae siempre al Señor, ¿no? Porque el Señor coge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, a los que se creen algo. Porque el material que Él necesita para avergonzar a los que creen a los que creen son mucho, es precisamente ese material que dice y que le estampa en el pecho a la persona, no soy nadie o no soy nada. Y eso es exactamente la visión que Moisés está teniendo acá en mente. Esa es la idea que Moisés está teniendo en mente, por lo cual él no logra entender cómo es que un ser tan santo, tan sagrado y tan perfecto como el Dios Todopoderoso le llama a tan grande labor como sacar al pueblo de Israel de Egipto, emancipar a ese pueblo, libertar a ese pueblo. Pero esa no fue una decisión de Moisés, fue una decisión de Dios. ¿Y quién puede oponerse a las decisiones del Dios Todopoderoso? Aquí tenemos un claro llamado, aquí tenemos un llamado al cual Moisés estaba resistiendo. Y esta no fue la única razón de queja o de resistencia que Moisés presenta ante el Todopoderoso. Si usted sigue en la lectura, más adelante va a ver que él, por ejemplo, le argumenta con otra razón cuando dice que él es una persona que no sabe hablar, tarda para hablar, algunos en un intento hermenéutico, en un intento interpretativo dicen que Moisés a lo mejor era una persona tartamuda. He escuchado algunas otras posiciones que dicen no es que era tartamudo, sino que no manejaba correctamente el idioma y tenía ciertos problemas para manejar el idioma. Eh, en fin, hay una multitud de razones que se pueden alegar al respecto, pero yo creo que acá el tema no es buscar saber exactamente cuál era el problema que aquejaba a Moisés, razón por la cual tuvo que decirle esto a Dios. Yo creo que aquí el tema es simplemente centrarnos en la idea principal. La idea principal es que Moisés seguía quejándose de su propia condición y esa queja de su propia condición humana, que lógicamente estaba validada por la realidad, le llevaba a plantar de cara a Dios una serie de excusas que por cierto podemos ver que el texto sagrado indica claramente que Dios no aceptó. Y por eso él le dice, yo voy a ir contigo. Y eso es exactamente lo que dice en el versículo 12. Luego de que Moisés hace esa magistral y que da ese baño de realidad en la pregunta, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios tiene que responder. En el versículo 12 dice, y Dios le respondió, ve pues, yo estaré contigo. Y eso es, creo, hermanos que me escuchan, eso es, creo, todo lo que nosotros necesitamos escuchar y saber de un Dios todopoderoso para que nuestras piernas no tiemblen y para que podamos ser como un Josué, a quien en el primer capítulo se le llama 4 veces a que sea valiente y esforzado. A que sea valiente y esforzado. 4 veces se le reitera a Josué en el primer capítulo de su libro que debe ser valiente y esforzado. Y para poder llevar a cabo la empresa del llamado de Dios, para poder llevar a cabo esta labor tan sacra, tan divina y tan sagrada, se necesita, lógicamente, ser obediente, pero además de obediencia se necesita también ser valiente y esforzado, porque solamente son estos los que pueden arrebatar el reino de los cielos, no hay otra persona. La persona que carezca del valor, que carezca del esfuerzo, de la dedicación que tiene que darle y que tiene que ponerle todo el empeño y todo el interés al asunto del llamado que Dios nos ha hecho, va a fracasar en el intento. Si lo hacemos a medias, si lo hacemos de manera muy mediocre, vamos a fracasar en el intento.
Pero Dios está haciendo un llamado acá, a Moisés. Y pudimos ver que este llamado que Dios hizo a Moisés fue por razón de una necesidad que había en el pueblo. Y todo llamado, y aquí quiero llegar al punto, de que todo llamado que Dios nos haga, debemos entender que es porque hay necesidades que atender. Hay un pueblo, hay una serie de familias, hay una serie de personajes que pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser allegados, pueden ser personas que ni siquiera hayamos visto nunca en nuestra vida, necesitan de la palabra que Dios pondrá en nuestra boca, en nuestro corazón, para vaciar sobre sus vidas. Dios llama porque hay una necesidad en el pueblo. Ahora, yo quiero aclarar algo acá. Yo soy una persona muy crítica, bastante crítica, y todo lo que leo, todo lo que escucho, tengo que criticarlo. Criticarlo, por supuesto, siempre en el sentido propio de lo que significa criticar, ¿no? Porque por regla general la gente tiene una concepción siempre negativa de la crítica y cree que criticar siempre tiene que ver con algo negativo. No, no necesariamente tiene que ver siempre con algo negativo. Lógicamente, cuando nosotros hacemos una crítica hay cosas negativas que hay que sacar de ella y hay cosas que no son negativas y que se exaltan. Pero yo no soy de los que suscribe la idea de que Dios necesita a la gente. Dios no necesita de ninguno de nosotros. ¿Y por qué quiero decir esto? Lo digo, y a lo mejor esto puede regañarle la conciencia a alguno de los que escuchan. Lo digo porque pensar en que Dios necesite al ser humano para hacer su labor es restringir a Dios a la labor propia de un ser humano. Eso sería hacer menoscabo, hacer desdén. Eso significaría minar propiamente la esencia pura, santa y sagrada de Dios, que la palabra dice que Él es todopoderoso, que es omnipotente. Por ahí hay un libro que escribió una persona, que no voy a mencionar su nombre, por razones éticas, pero una persona que tiene ya cierto tiempo en el ministerio, y esa persona escribió un libro que dice Dios te necesita. Bueno, yo tengo serios problemas con el título de ese libro porque Dios no necesita de ninguno de nosotros. El hecho de que Dios nos haya llamado implica ante todo gracia, misericordia, amor y consideración. Si Dios quiere hacer lo que tiene que hacer y lo que sabe que tiene que hacer para salvar a la humanidad, Él no necesitaría de ninguno de nosotros. Él pudiera muy bien en un abrir y cerrar de ojos poner en la conciencia de cada persona que Él eligió, que le sirvan, que le adoren, que le exalten, y se acabó la historia. Y nos vamos todos a dormir a nuestra camita, a estar bien acomodaditos ahí, bien tranquilitos, sin tener ningún tipo de incomodidad. Pero ese no es el formato que Dios ha elegido, porque Dios, no por nada y no en balde, la palabra dice una y otra vez de manera muy reiterada que nosotros somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Y yo no puedo encontrar una empresa más sublime y más exaltada en la labor de vida de un ser humano que el que sea llamado siervo de Dios. De hecho, para usted debería ser algo más dignificante el que le llamen siervo de Dios que hijo de Dios. Lógicamente somos siervos, somos hijos. Esa es nuestra identidad delante de Dios, es que somos hijos. Pero nuestro rol es servir. Yo no sé cómo es que hay problemas que se enredan, gente que se enreda y se lucha tanto con el tema del servicio, ¿no? Gente a las que no les gusta ni siquiera que las llamen siervos porque piensan que les están llamando una suerte de esclavo o algo por el estilo. Pero es que caramba, si nos ponemos a pensar que seamos incluso esclavos de Dios, sería la labor más dignificante de la condición humana. Sería una labor totalmente de mérito para nosotros. Que un ser tan puro, tan cristalino, tan glorioso como Dios se haya fijado en nosotros. Volvemos al punto. ¿Quién soy yo, dice Moisés, para que tú me envíes a llevar a cabo esta misión? Habiendo tantos hombres sobre la tierra, seguramente mucho mejores que yo, ¿cómo es que me llamas a mí? Y lo mismo le está pasando a muchas de las personas que hoy escuchan este mensaje. Dios les está llamando desde hace rato. Les está diciendo que quiere tener intimidad con ellos, les está diciendo que quiere hacer cosas con ellos, les está diciendo que quiere que les sirva. Y las personas siguen resistiéndose al llamado de Dios. Porque es que está claro que la mayor llave de bendición, la llave que abre la puerta más grande de todas las bendiciones habidas y por haber dentro de las Sagradas Escrituras, se llama obediencia. Esa es la llave. La llave es la obediencia.
una vida que adora es una vida que obedece. Una vida que obedece es una vida que adora. De manera que no podemos divorciar estos términos. Están completamente aparejados el uno con el otro. El que adora, el que es un verdadero adorador es porque es una persona obediente. Y el que es una persona verdadera obediente es porque es un verdadero adorador. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso es que Él dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Él busca adoradores, a los tales Él está buscando. Y Dios, si se ha fijado en alguno de nosotros, si por razones providenciales misteriosas todavía para nosotros que no logramos entender del por qué Él nos ha escogido, y pudiéramos decirle exactamente como Moisés le dijo, pero ¿por qué te fijas en mí? El vecino que tengo al lado o el que tengo en el frente o el que está detrás de mi casa se ve ser una persona infinitamente mejor que yo, con muchas más virtudes, con muchas más bondades, etcétera. Pero resulta que no es al del vecino del frente ni al de atrás al que Dios llamó, es a ti el que llamó. Y de eso quiero que nos hagamos conscientes el día de hoy, hermanos. Porque para que vayamos cerrando, Moisés sí ciertamente se resistió al principio. Se resistió a lo que Dios tuvo que responder y tuvo que decirle, yo voy a ir contigo. Y luego cuando le sacó la excusa de que él no sabía hablar, le dijo, tranquilo. Y le comisionó a su hermano Aarón para que fuera el que tradujera lo que Moisés dijera de parte de Dios al pueblo. De manera que por donde nosotros queramos evadir la situación, Dios siempre tendrá una respuesta contundente que traer a nuestras vidas, donde nos dejará siempre con la boca cerrada y donde no tendremos argumento válido que esgrimir delante del Todopoderoso para limitarnos o para seguirnos resistiendo, como Moisés lo hacía, a lo que Dios nos está llamando a hacer. Repito, hermanos, la llave más grande para las bendiciones es la obediencia. Tristemente hoy tenemos muchos pastores, hermanos y ministros desviados presentando razones que son completamente antibíblicas cuando intentan hacer creer a la gente que la razón para ser exitoso delante de Dios es, por ejemplo, no sé, dar un diezmo, dar una primicia, y entonces se convierte en este evangelio mercantilista que no se vuelve en otra cosa más que estar pidiendo dinero todo el tiempo a la gente, sacan excusas, inventan todo tipo de shows y todo tipo de actos histriónicos para ver cómo le sacan el dinero del bolsillo a la gente y piensan que esa es la única forma y que de hecho es la forma por antonomasia de recibir la bendición de Dios. Pero es que este es un problema serio. La codicia se ha metido en nuestras iglesias y no nos hemos dado cuenta. La codicia, el espíritu de codicia se ha metido de una forma tan profusa dentro del espíritu de muchos ministros hoy que no saben hacer otra cosa más que estar pidiendo dinero todo el tiempo. No saben hacer nada más que eso. Y yo creo que, sin duda alguna, yo no estoy negando que en la palabra de Dios hayan principios de economía revelados, hayan principios financieros revelados. Pero quien se centre solamente en ese aspecto y crea que es desde ese punto donde puede construir toda su vida espiritual, se engaña a sí mismo y no está haciendo otra cosa más que confirmando lo que el Antiguo Testamento afirma acerca del hombre. Y es que tenemos un corazón sumamente engañoso, corrompido, pervertido. ¿Y quién lo conocerá? Mucho más que todas las cosas, más corrompido y más pervertido que todas las cosas. Él no se equivoca al elegir los momentos históricos en los que Él estará llamando a las personas que ya de antemano ha elegido para poderles llevar a cabo el ministerio, para poder llevarlos de la mano de manera que puedan desarrollar el ministerio al cual han sido llamados. Entonces Moisés, siendo un personaje que vivió un momento muy esplendoroso y de muchas luces en su vida, y luego tuvo que vivir un momento totalmente bajo las sombras, detrás de los bastidores, podemos ver que es precisamente en ese contexto cuando Dios decide llamar a Moisés. Dios decide llamar a Moisés en el contexto de un hombre que ya había tenido que ser humillado, en el contexto de un hombre que estaba viviendo tras las sombras, donde ya no tenía ese esplendor que había tenido en la primera mitad de su vida. Pero ¿por qué Dios hace las cosas de esta forma? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué tuvo que esperar 80 años? Bueno,
Acá seguramente pueden haber diferentes opiniones y diferentes formas de leer lo que el texto sagrado aquí enseña, ¿no? Pero creo que para mí es claro, y esta es la percepción que yo históricamente he tenido desde que he estudiado esta parte de la Biblia, es que Dios providencialmente fue quien en su soberana voluntad hizo que precisamente Moisés viviera la vida que vivió, exactamente como la vivió y en la cantidad de años en que la vivió. Porque eso iba a ser una escuela importante para el aprendizaje y para la forja del carácter de un hombre que tenía que lidiar con 2,5 millones de personas. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una empresa sumamente compleja. Una labor que no iba a estar divorciada de las diferentes rémuras, de los diferentes avatares y de los diferentes escollos que se presentan en cualquier ministerio cuando estamos en el contexto del desarrollo del mismo. Lógicamente, todas estas cosas siempre se van a presentar, todos vamos a tener y hemos tenido oposición, hemos tenido persecuciones de cualquier tipo. Y no fue la excepción, por supuesto, en este personaje interesantísimo de la historia de Israel. Entonces era importante que él fuera pasado por esa escuela de la vida por 80 años para que la misma sirviera como forja de su carácter y como forja también del conocimiento que él debía adquirir de toda esa experiencia que recogía en 80 años, que ya usted podrá saber que en 80 años creo que es mucha la experiencia que se puede recoger. Luego, como pudimos ver en la narración del texto, llega un momento importante en la vida de Moisés. Hay un momento crucial, hay un momento que marca un antes y un después, sin duda alguna. Hay un momento que parte la historia de Moisés en dos partes. Un momento que causa una incisión muy profunda en su ser y un momento que sin duda alguna le llevaría a brillar aún mucho más, con mucho más esplendor que el que pudo haber tenido en los momentos cuando todavía era parte de la sociedad egipcia. Y es donde Dios se le aparece y le llama en esa zarza, que él observa que hay una zarza que está en visión, observa que está encendida, que no se consume, le llama la atención, se devuelve a mirar y de allí entonces el ángel del Señor le llama y le dice entonces a Moisés, el Señor vio que Moisés iba a la zarza y así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde ahora estás es tierra santa, es tierra santa. Luego, este llamado, como debe ser más que coherente, y esto es sin duda alguna un llamado a la lógica, el Señor tiene que identificarse. El Señor se ve la necesidad de tener que identificarse porque luego que llama a Moisés, tiene que hacer un acto de identificación. Por lo cual dice entonces en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Lógicamente, la razón por la cual Moisés hace esto es porque hay contexto histórico en Israel. Israel conoce su historia, Israel sabe de dónde procede, Israel sabe, y sobre todo un personaje como Moisés, un personaje muy ilustrado, un personaje educado en las artes egipcias, educado en todo tipo de, digamos, era parte de la aristocracia de Egipto en aquellos tiempos, por lo que era una persona que tenía acceso a múltiples beneficios de los cuales no podían gozar la gran mayoría de las personas que estaban dentro de Egipto. Siendo Moisés un personaje en ese sentido bastante interesante y de estudio, sin duda alguna de estudio para aleccionadoras historias y para sumar mucho a lo que viene a ser el componente espiritual del creyente, él tiene que enfrentar esta situación. Él tiene que enfrentar esta situación, ha entendido que el Dios Todopoderoso, el Dios de su Padre, como primeramente se identifica, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al referirse a su padre se refiere lógicamente a Abraham, padre de toda la nación hebrea, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él entiende que quien se les está revelando en ese momento no es nada más y nada menos que el Dios altísimo, el Dios de los cielos, el Dios que ha creado absolutamente todo. Por eso podemos entender su actitud en el momento. Entonces Moisés dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cómo no iba a tener miedo? Está sabiendo que se está enfrentando, que está frente al ser más sublime, más sagrado, más santo, más perfecto que jamás haya podido conocer.
Eso, sin duda alguna, tiene que siempre aflorar en nosotros un temor reverente, un temor que es muy natural en el ser humano, porque nos estamos enfrentando nada más y nada menos que a lo más sagrado que existe. Sagradísimo, el Dios Todopoderoso. Dios santo, santo, santo. La palabra de Dios enfatiza 3 veces, afirma que Dios es santo. Es el único atributo divino en el cual se hace un énfasis, donde la mención 3 veces de la santidad de Dios se deja conocer desde Génesis hasta Apocalipsis. Ningún otro atributo de Dios se lleva a tan altísimo extremo. Ningún otro atributo de Dios es tan superlativo como el que podemos encontrar dentro de su santidad. La palabra nunca dice que Dios es Dios, 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 que Dios es amor, 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 o justicia, justicia, justicia. Para el único atributo en el que Dios es exaltado de una manera superlativa, y no quiere decir que Dios no sea exaltado o que Dios no sea superlativo en todos los atributos que son parte de Él, porque Él ciertamente es superlativo en todas sus dimensiones, a lo ancho, a lo largo, a lo profundo, pero en esta parte la santidad de Dios creo que fue algo que Moisés pudo entender muy bien aquí, puesto que tuvo la actitud que pudimos ver tuvo, y es la de que él tuvo que cubrir su rostro porque le dio miedo de mirar a Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que sucede después? Dice la palabra en el versículo 7, luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel. Como podemos ver, la razón por la cual Dios decide revelársele a Moisés, además de razones providenciales, pero la razón que nosotros podemos explicar desde el punto de vista natural, que nos deja ver el texto, es porque había una necesidad en el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios está diciendo acá. Mi pueblo está en aflicción, mi pueblo está siendo explotado, mi pueblo está en angustia, mi pueblo está viviendo todo tipo de desdén, de vejaciones, porque la condición en la que se encuentra es en la condición de un pueblo que ha migrado a un país que no es el propio, ha migrado a un país donde, como todas las potencias y como todos los imperios que han existido a través de la historia, eh, es un país que al tener el esplendor que tenía, veía por encima del hombro al resto de los países y al resto de los grupos étnicos que podían existir, y este no iba a ser un caso de excepción. Sin duda alguna iba a pasar exactamente lo mismo. El pueblo de Israel fue un pueblo que tuvo que sufrir mucho por consecuencia, como siempre, de sus malas decisiones, porque el sufrimiento que Israel ha tenido que atravesar a través de la historia ha venido por consecuencia de sus aflicciones. Aunque eso no dice ni niega en ningún sentido la tesis, que es claramente bíblica, de que nosotros no solamente sufrimos por nuestras malas decisiones, sino que incluso por las buenas decisiones, por razones de servir a Dios también tenemos que conllevar a veces mucho sufrimiento. Para ello tenemos suficiente texto, suficiente literatura en la Biblia para afirmar la tesis que estoy dando. Por ejemplo, podemos recordar el libro de Job. ¿Qué hizo Job de malo para que tuviera que vivir todo lo que vivió? Podemos recordar también al salmista Asaf, que en su capítulo 73 en el libro de los Salmos pudimos ver cómo hace una reflexión y cómo hace un clamor a Dios, porque sentía que había sido olvidado por Dios, no entendía cómo era posible que las personas del mundo, que los vagabundos, que los ladrones, que los delincuentes, que la gente que no se dedicaba a otra cosa más que hacer el mal y que eran malos de profesión, recibían mejores beneficios, tenían una vida aparentemente más esplendorosa que el que se dedicaba al púlpito, que se dedicaba a la santidad, que se dedicaba a llevar a cabo toda la dimensión litúrgica en términos de lo que era la alabanza en, en el templo. Y bueno, la vida está llena de eso. Podemos ver también la vida de Pablo. La vida de Pablo fue una vida muy sufrida y el mismo Espíritu Santo le anticipó que de hecho su ministerio iba a ser con mucho sufrimiento y dolor, y exactamente fue lo que ocurrió. Y bueno, si queremos encerrar con broche de oro para seguirle dando fundamento a lo que estoy explicando, solamente tendríamos entonces que mirar la vida de Cristo y nos daríamos cuenta, y mirar, por ejemplo, el reflejo que se anticipa sobre una imagen muy, muy bien detallada de Cristo, cuando en el capítulo 53 de Isaías se describe todo lo que iba a ser el sufrimiento de Cristo y todo lo que él tendría que atravesar por causa de la redención, por causa
de la emancipación del pueblo de Israel, del yugo que no era precisamente el yugo en el que él pensaba, no era el yugo de la nación romana, quienes en ese momento eran imperio vigente y habían invadido esa zona. El verdadero yugo que había sobre el pueblo de Israel no era el yugo romano, era el yugo de un espíritu empobrecido, de un espíritu que no había entendido las Sagradas Escrituras, de un espíritu que estaba en completa rebelión ante el Dios Todopoderoso, de manera que ese era el verdadero yugo que ellos llevaban y es el verdadero yugo que lleva de hecho el mundo entero. Siguiendo acá entonces, tenemos que Moisés, vamos a ver algo muy interesante acá y en este punto quiero que nos detengamos unos pequeños y breves minutos. Por eso, ¿quién podrá conocer ese corazón? Nosotros mismos a veces ni siquiera nos damos cuenta de la inmundicia que puede haber en el núcleo central de nuestra vida, en nuestra condición tan deplorable, tan completamente indigna, ni siquiera indigna totalmente, siquiera de algún tipo de misericordia, no logramos ver la realidad que se oculta detrás de este traje que llevamos puesto. Es importante, hermanos, que obedezcamos el llamado que Dios nos ha hecho. Es importante que entendamos que si Dios nos está llamando es porque Él quiere bendecir la vida de muchas personas que están esperando porque usted llegue a tocar la puerta de su corazón. Porque usted llegue más bien a tocar la puerta de su casa, porque la puerta del corazón la toca Dios. Pero usted toca la de su casa. Cuando usted toca la puerta de su casa y esa persona que ha sido llamada y escogida la abre, Dios toca la puerta de su corazón. Pero ¿quién se convertirá si no hay quien les predique? Así lo dice el Nuevo Testamento. ¿Quién se convertirá? ¿Quién le servirá al Señor si no hay quien salga a predicar la palabra del Señor? ¿Quién? Nosotros somos agentes cooperantes de Dios. Y yo estoy firme en la creencia de que hay una operación en nosotros con respecto a la relación que tenemos con Dios y en la manera en cómo se van desarrollando y vamos avanzando en el quehacer evangelístico, que se da de una forma sinergista, donde hay una cooperación de lo que Dios ha dicho de parte nuestra, donde nosotros nos ponemos de acuerdo con el Todopoderoso, con el Creador, con sus palabras, con sus razones, con su voluntad. Esta voluntad impresa que está en el sagrado texto y que muchos hoy denigran diciendo, hoy tenemos una forma de revelación mucho más especial que lo que el texto sagrado revela. Y hay por ahí un personaje muy conocido entre el mundo evangélico que sale en canales de televisión diciendo semejantes disparates. Una cosa es lo que dice la Biblia, dice él, y otra cosa es la revelación fresca que Dios revela hoy. ¿Qué revelación fresca, hermanos? Por amor al Señor, ¿qué revelación fresca? ¿De qué disparates estamos hablando a veces? La única revelación que hay es el sagrado texto. La única revelación que Dios ha dado a conocer a los hombres es lo que dice su sagrada Biblia. No hay otra revelación. Todo lo que se quiera decir fuera de lo que el texto sagrado indica no es otra cosa más que un intento de blasfemia y de herejía de parte de los hombres. Y debemos tener mucho cuidado en no caer en esas trampas que bien nos sabe tender nuestro corazón engañoso. Por eso debemos todos los días auditarnos, entrar en procesos de introspección, de retrospección, revisarnos, pasarnos el escáner cuantas veces sea necesario para poder hallar todos esos puntos oscuros que hay dentro de nuestro ser y que nos impiden que podamos desarrollarnos en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Pero en tanto no despertemos a esta realidad, será imposible que nosotros podamos vislumbrar las gloriosas realidades de lo que el sagrado texto nos indica. Entonces hay un llamado a obedecer. Para resumir un poco la historia, y con esto vamos cerrando, hermanos. Moisés, luego que se resistió, terminó cediendo, porque así estaba escrito. Ahora, ¿qué fue lo que pasó luego que Moisés cede? Luego que Moisés dice, sí, Señor, ya no solamente te digo, heme aquí, sino ahora te digo, ya, me rindo ante tus pies, no puedo seguir luchando contigo, porque tengo todas las de perder, nunca voy a ganar yo, siempre vas a ganar tú,
Por tanto, lo más razonable en este punto es que sencillamente yo decida obedecerte y hacer lo que me has mandado hacer. Porque por ello no solamente serán bendecidas muchas naciones, muchas familias, muchos hogares, sino que mi vida personal será también bendecida a lo sumo. A saber cuáles son las bendiciones que Dios nos puede dar. Son grandiosas las bendiciones, mucho más grandes que lo que nosotros siquiera podamos vislumbrar, imaginar o soñar en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Moisés, cuando decide entonces llegar a ese punto de su vida donde se rinde por completo al Dios Todopoderoso, todos nosotros sabemos cuál es el resto de la historia. El resto de la historia es que vemos a un hombre caminar por el desierto, dirigiendo un pueblo duro de cerviz, un pueblo que se resistía una y otra vez al Dios Todopoderoso, pero que Moisés, en su celo y amor por Dios, pero también en su celo y en el amor por el pueblo, decide llevar a cabo tan impresionante labor y avanza al punto que la historia de Moisés registra los hechos visibles, milagrosos y portentosos más impresionantes que podamos nosotros ver dentro del sagrado texto. Aunque yo siempre he dicho que el milagro más grande que jamás ha ocurrido en las Sagradas Escrituras, mucho más impresionante que lo que Moisés hizo con el Mar Rojo cuando lo abrió en dos, que no fue Moisés, lógico, fue Dios quien lo hizo. Moisés simplemente fue un instrumento. Pero el milagro más grande que ha sucedido en las Sagradas Escrituras no lo hizo Dios a través de un hombre, lo hizo Dios a través de una mujer, y fue María, quien serviría como receptáculo nada más y nada menos que del Dios eterno en su vientre para traerlo a este mundo. Una gloriosa bendición. Benditas sean las mujeres, benditas sean las mujeres, porque Dios ha puesto sin duda alguna un material precioso y poderoso dentro de las mujeres. Pero Moisés se consagró por razón de haber obedecido el llamado de Dios en el siervo y en el líder más grande que ha tenido la historia de Israel, del cual se ufanan muchos. De hecho, si usted pregunta o pide algún tipo de referencia, por ejemplo, a los que practican el judaísmo sobre Moisés, y cuando usted los escucha hablar sobre Moisés, tendrán una visión de Moisés casi que homologándola con la misión del propio Dios Todopoderoso. Razón que no está bien, por supuesto. Pero hay gente que exalta tanto a este personaje, cuestión que es errónea, porque nosotros no venimos aquí a exaltar a ningún hombre, solamente venimos a exaltar a Dios, porque Él es el único digno y ese es el único grande, porque no existe otro grande. El único grande es Él, nosotros somos sus pequeñitos, y a no ser que nosotros cumplamos con lo que Él nos está llamando a hacer, no podremos en ninguna medida, en ninguna manera, de ninguna forma, dignificar nuestra condición humana. Porque creo que la gente de mayor, o uno de los agentes en mayor dignificación de la condición humana, está en el hecho que nosotros le sirvamos a Dios. De manera que el que se sigue resistiendo al día de hoy, al llamado que Dios le ha hecho, el que se sigue resistiendo a obedecer la palabra del Señor, se está negando la posibilidad a sí mismo de adquirir dignidad, de adquirir valor, de adquirir ese tesoro que es imposible hallar en el mundo y que solamente a través de las manos bondadosas del Dios Todopoderoso podemos hallar. Moisés, luego que cumple con Dios, luego que se deja de resistir al llamado, logra el cometido de Dios, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y si bien lamentablemente vemos que Moisés no logró entrar en la tierra prometida, solamente la pudo ver a la distancia, porque desobedeció al final y eso le costó la vida, porque no santificó el nombre del Creador y eso le costó la vida, por cierto, una lección muy importante, ¿no? La de santificar siempre el nombre de Dios y no creernos nosotros. No importa las competencias y las habilidades que Dios haya puesto en nosotros, nosotros sin Él no somos absolutamente nada. El único digno de exaltación es el Todopoderoso. El único digno de alabanza es el Todopoderoso. El único que merece toda exaltación es Él. El hombre jamás merecerá eso. Por eso que no debemos tener una visión, para eso la palabra nos vacuna en el Nuevo Testamento, los escritos neotestamentarios nos dicen que no debemos tener una visión de nosotros más hinchada de la que debiéramos y que esa visión correcta y objetiva
que debemos tener acerca de nosotros mismos, nos las da la misma fe, nos las da el mismo don. Pero lamentablemente y tristemente nos hemos desviado a otras realidades, nos hemos desviado detrás de a veces intereses personales que nos han impedido poder llegar a la tierra prometida como le pasó a Moisés. Porque esos son los grandes riesgos, esos son los grandes riesgos en los que el hombre de manera inevitable a veces cae en la de la vanagloria. La vanagloria siempre será un enemigo muy destructivo y formidable para el ser humano. Cerrando entonces, Moisés logra hacer la obra de Dios, encamina ese pueblo por 40 años, y aunque no fue él quien introdujo a su pueblo a la tierra prometida donde fluía leche y miel, sino Josué y Caleb, con las generaciones nuevas que habían nacido ya para ese momento, porque la mayor parte del pueblo de Israel que había nacido o que había salido inicialmente del pueblo de Egipto, se había muerto, había yacido ya en el sepulcro en esos 40 años del desierto. Sin embargo, la empresa de Moisés, que era ese glorioso llamado del Señor, fue y tuvo su consecución definitiva en la vida de un hombre llamado Josué. Y Josué fue una persona preparada por Moisés. De manera que si él no lo introdujo de manera personal, sí lo hizo a través de una persona a quien él sí ya había preparado, a quien él sí ya había comisionado, o no comisionado, Dios fue el que comisionó, pero sí a quien había preparado, porque ya Dios venía haciendo eso de hacía rato. Hermano, no nos queda de otra. Obedecer, repito, es la llave para las mayores bendiciones que podamos obtener en la vida. Si Dios te está llamando y tú tienes plena certeza de que Dios te está llamando y te resistes como un Moisés al principio, asegúrate de que esa resistencia, así como Moisés, no sea por mucho tiempo y trata de cortarla lo antes posible, porque en lo que lo haces, debes saber que bendecirás la vida de muchas personas, empezando por la tuya propia. El Señor quiere bendecirnos, quiere hacer cosas grandes y maravillosas con nosotros, pero a no ser que dispongamos nuestros corazones, que dispongamos nuestra obediencia a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, no podremos ver esas tierras de promesas donde fluye la leche y donde fluye la miel, porque nos estaremos nosotros mismos impidiendo a que Dios bendiga nuestras vidas de esa forma. No terminemos como terminó la historia de Moisés, cuya vida no pudo terminar su ministerio en el sentido de que no entró a la tierra prometida, aunque su ministerio se terminó porque él hizo lo que tenía que hacer. Creo que estaba en la providencia de Dios ya elegido que fuera Josué el que entrara en esa tierra y no Moisés, pero ya Moisés había hecho gran parte del trabajo. Moisés había hecho una labor gigantesca, monumental, que para la gloria de Dios, porque fue él quien le dio la fuerza, le dio la inteligencia y le dio la sabiduría, como lo hace con cada uno de nosotros, pudo hacer lo que hizo. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Obedezca, hermano, que me escucha, exalta el nombre de su Señor, glorifíquelo y enaltézcalo, obedézcalo en todo y verá los frutos, verá sus tierras prometidas, verá las tierras donde fluyen leche y donde fluye miel, porque para poder llegar a esos manantiales de leche y de miel necesitamos tener una llave que se llama la obediencia. Dios les continúe bendiciendo.